pibe Paula. Acabo de preguntarle por qué le decían el pibe Paula. Y porque era el más chico, como él dice, a los 17 años llega al colegio, entonces, bueno, era el más chico, decía el pibe Paula, y Lita no se acordaba, no sabía que le decían el pibe Paula. Bueno, yo voy a leer algunas cosas y otras las voy a decir, pero son todas, como yo le decía a José Luis recién, desde que recibí la invitación, empieza a pasar la película desde el momento de mi llegada a Santa Fe, año 58. Me estoy anotando en la universidad para la revisación y alguien me dice: ¿de dónde sos? De Comodoro Rivadavia. Ah, ¿y tenés algún lugar? No, acabo de llegar, anoche llegué en el ómnibus, así que no tengo lugar. Dice: ah, no, mira, nosotros estamos en el Colegio Mayor y ahí viene cómo la gente, aún del primer año, o sea, que estaba, ya estaba difundiendo, o sea, ya estaba contando lo que pasaba. No había lugar en el colegio para venir a vivir, así que, pero sí en el lugar al comedor. Y en este lugar, en este espacio, estaba el comedor, y aquí aquí me relacioné con la gente del colegio. Y bueno, en el 59, fines del segundo periodo, hay un lugar, entonces comienzo a vivir en la casa de Crespo 2522. Son esas cosas que la suerte que uno tiene, además de los viejos. El Negro Martínez, mi compañero de pieza, que me dice: bueno, ahora tenés que hablar en nombre de los ingresantes. Pero yo, mira, acá tenés, si querés, escribí algo, lee, pero acá tenés y tenés que hablar. Y hablé en nombre de los ingresantes de primer año. Y fue interesante porque ese año 58, se aprueba el artículo 28 de la Ley de Enseñanza, y que permite la concreción y el inicio de las universidades privadas, y por supuesto Universidad Católica, por supuesto que con los reformistas que estaban en contra, digamos así, de la enseñanza, o sea, estaban con toda la movida en contra de Arturo Frondizi, ¿no es cierto?, que aflojó según su hermano Lisieri, o sea, en todo ese contexto. Bueno, por supuesto que hubo, quisimos tomar la facultad, bueno, 40 días de paro. Empezamos las clases en noviembre, retomamos las clases en noviembre, rendimos, por supuesto, en la primera semana de enero. Ese fue el debut de mi llegada a Santa Fe. Pero yo quería hablarles de un contexto. En el contexto, que algo decía el pibe recién, Paula, estamos hablando de fines de la década del 40, 46, 52, 55, gobierno peronista. 54-55 comienza el enfrentamiento con la Iglesia. Perón ya nombra en sus discursos a los monseñores Tato y Novoa. No me acuerdo, uno era de Santiago del Estero, y también lo llegan a nombrar a Ernesto. Por supuesto que hoy diríamos te dictan prisión preventiva, o sea, en Cana, en la casa, ahí de Crespo 2487. Pero otros tiempos. El Cana estaba en la puerta con la Paperino y Ernesto fumaba. Entonces se le acababan los puchos y tenía que ir a comprar. Entonces se montaba en la moto con el Cana, ¿no es cierto? Iban a comprar puchos. Seguía con la prisión domiciliaria. Algunas cosas de Víctor Bravo. Dice: cuando en los años 54 estábamos con todo para tirar a Perón, entre las muchas cosas que hacíamos, escribimos un panfleto que debería distribuirse simultáneamente en los cines de Santa Fe, tirándolos desde arriba. La noche anterior recibimos los panfletos que tenían una grosera falta de ortografía. ¿Qué hizo Ernesto? Esto no se reparte. Y por supuesto, lo repartimos igual. Y entonces, ¿qué dijo Ernesto? Me dieron una lección.
La iglesia en Santa Fe, arzobispo Nicolás Fasolino, estamos hablando de los años 40, recontra preconciliar, pero presten atención. Ernesto Yacura, secretario del arzobispo, en la creencia de que no hay otra forma de ganar la universidad sino desde adentro, comienza a estudiar Derecho. Como asesor de la Acción Católica Universitaria se fueron armando los grupos de trabajo, o sea, venían los del colegio y los que vivían, los residentes en Santa Fe. En el 48 se funda el Ateneo Universitario, primera agrupación social cristiana en la Argentina. Ernesto era asesor y eso les generaba el apodo de clerical. Víctor lo dice con otras palabras, pero un día le pidieron que se fuera, que ya no fuera más. Y entonces les dice Ernesto, ustedes ya son grandes, ya no necesitan de estas cosas, ustedes saben más que yo. En el 54 se crea el Colegio Mayor Universitario. En los años 56, los amigos reformistas nos trataban de cerrados y sectarios a los del colegio. ¿Qué hizo Ernesto? Le ofreció una beca completa a quien ellos designaran. Aceptaron y el elegido fue un comunista, Heller, con el que yo solía conversar hasta que amanecía. Él me decía, yo lucho por la justicia y para mí no hay cielo, y vos luchás por la justicia y tenés tu cielo. Él siguió siendo comunista, pero sí pudo llegar a comprender, ¿no es cierto?, que no estaba cerrado el colegio, sino que estaba realmente abierto, porque hasta él tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia. Siguiendo con el arzobispo Fasolino, se crea la Casa del Obrero Estudiante con el cura Serra a la cabeza. El movimiento de juventudes a cargo de otro cura, Aquín. Osvaldo Catena con la letra y música de la misa criolla, pero era el asesor, era el teólogo del seminario. René Trocero, el director espiritual del seminario. Carlos Aguirre, teólogo con su doctorado, summa cum laude en la gregoriana. Y con el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, con toda la contra que tenía aún dentro de la iglesia, este arzobispo los apoyaba y alentaba. Hay una anécdota que cuenta Aguirre, que esto por supuesto que si nosotros volanteábamos en los 50, estos en los 60, ya curas y después del concilio, otra que volanteaba. Entonces escribían los volantes y los repartían. Por supuesto que venían gente de la iglesia y le decía al arzobispo, mire lo que están haciendo los curas esto. Y entonces los llama a Serra, Aguirre y Aquini, a todos estos curas, y le dice, mire muchachos, usted sabe que yo los acompaño, pero cuéntenme primero para que yo no me tenga que enterar por otra gente de lo que ustedes están diciendo o lo que están haciendo. En ese contexto de libertad, estos curas pudieron desarrollar su vocación. Dice Leo, me refiero a Leo Illa Upsedú, dice Leo, su concepción cristiana de la libertad le permitió aceptar aportes enriquecedores de otros pensamientos humanistas no cristianos. De las universidades europeas, la Gregoriana, la Sorbona y otros institutos recogió la mejor tradición universitaria. Cuando la Iglesia había prohibido que se hablara y enseñara el pensamiento de Teilhard de Chardin, Ernesto trajo ese pensamiento. O sea, Teilhard de Chardin muere en el 55, pero en sus viajes Ernesto conoce su pensamiento y, por supuesto, reunido con otros filósofos aquí en Santa Fe, empieza a desarrollar unos cursos allá en la recién arreglada, refaccionada sala de los jesuitas. Y nos reuníamos, congregaba a todos aquellos que buscaban algo nuevo. Teilhard vislumbra el punto omega al que define como una colectividad armonizada de conciencias
que equivale a una especie de superconciencia. La tierra cubriéndose no solo de granos de pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose de una sola envoltura pensante, hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala sideral, la pluralidad de las reflexiones individuales, agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión. La evolución entonces se estaría convirtiendo en un proceso cada vez más opcional. Taylor señala así los problemas sociales del aislamiento y la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la evolución requiere una unificación del sentido. Ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con los demás. Ernesto recitaba párrafos enteros de memoria, ¿no es cierto?, ante ese auditorio que realmente no había otra cosa que admirarlo. Ernesto Persona, frente a las asambleas del colegio, frente a en una misa, el despliegue que hacía de esa capa que él tenía, ¿no es cierto? Decir, brillante orador. Leo dice muchas cosas más, ¿no es cierto? Brillante orador. De allí pasaba al encierro. Era un encierro de bicho bolita. Nosotros, cuando queríamos tratar de hablar con él, o alguien quería hablar con él, dice, no, el cura está en la pieza. Y apenas se entreabría la puerta para que le alcanzara la comida. O sea, de ese brillante orador, de esa apertura, ¿cierto?, es decir, a esa timidez. Después, bueno, los cumpleaños, y bueno, el Paco de Pauli, que le gustaba la música, bueno, cantaba tango, conocía la letra de tango, hasta llegó a decir que el día que se escriba la verdadera filosofía deberá ser escrita con letra de tango. Así como dejó el Ateneo un día, dejó el colegio en manos de Atilio y nunca más se metió. Cuando me voy, no es bueno que quede el viejo molestando al que viene. Atilio le pidió que celebrara los domingos la misa en la capilla que estaba acá a la vuelta, por Santiago del Estero. Ahí lo conocí más, lo iba a buscar, podíamos charlar, acompañarlo en la celebración, como hace José Luis en estos momentos. Gente en la calle, como en los viejos tiempos, venía a escucharlo. Como dicen algunos adultos que por un tiempo se alejan, por el cura volví a la iglesia. En 1988, el arzobispo Storni clausura la capilla por falta de cura. Mandó una carta, no fue capaz de recibirlo, de hablarle. Con un amigo fuimos a hablarle. Cuando terminamos de decirle lo que queríamos, que era que le permitiera seguir celebrando, porque yo no te vengo, tenía confianza con Storni, yo no te vengo a hablar del teólogo, porque eso no me corresponde. Yo te vengo a hablar de la persona de Ernesto Leyendecker que es capaz de hacer volver a mucha gente a la iglesia. Se iba inflando cada vez más cuando terminamos con un insulto hacia la persona de Ernesto Leyendecker. Nos dijo que se había terminado la conversación. Leo fue el que lo ayudó, lo acompañó a la consulta médica, lo acompañó en la vida con Lilita y le dio oportunidades en su vida, en su historia anterior. Otros curas, como el padre Espinosa en el barrio de San Lorenzo, le dieron el lugar para que celebrara misa en el barrio. Tuve la oportunidad
de las vacaciones de algún jesuita por ahí que se iba de vacaciones, llevarlo a Ernesto a celebrar en algún barrio. Y Leo lo destaca diciendo que de ese brillante orador capaz de recitar párrafos enteros de Teilhard de Chardin, era capaz de bajar en un lenguaje evangélico a nivel de niños adultos, ¿no es cierto? También se lo escuchaba y se lo entendía. Pero como dice Leo, ese acto autoritario y falto total de caridad cristiana fue el desencadenante del decaimiento, de la declinación de Ernesto. Termino con las palabras de Leo, recordando los viejos encuentros, y brindaba con su fraterna fórmula: bebamos el vino de la cordialidad y comamos el pan de la amistad. Solamente tengo que agradecer a Ernesto por enseñarnos que donde reina el Espíritu de Dios, reina la libertad. En ese contexto tuve la suerte también, y con Andrea, de conocerlo e íntimamente a Carlos Aguirre, y él fue el que nos hablaba de parte de esta historia que acabo de contarles con respecto a la libertad con la que vivieron estos curas, ¿no es cierto?, y que fueron capaces de hacer la obra que hicieron desde, lo dice Víctor, así, no lo digo yo, lo dice Víctor: sin Ernesto no hubiera habido ni Ateneo, ni Colegio Mayor, ni Atilio hubiera existido, dejando de lado lo que Jesucristo pueda hacer. Gracias. Disculpame, Pedro, te quiero agregar una cosa. Mi universidad católica. Perdón. Bueno, lo que pasa es que con respecto a la Universidad Católica, Ernesto es cofundador. Lo que pasa es que eso está escrito, y Leo con mucho más detalle está escrito en este librito. Pero, entre otras cosas, como que nos quiere decir, continuador de lo que había, gestor de ese grupo, ¿no es cierto?, que crea la Universidad Católica, aún por supuesto con el apoyo de Pasolini, y que después Saspe, que es tan destacado y tiene su historia porque hizo algo, no tenemos que olvidarnos que Saspe cerró el seminario. Este seminario que había dado lugar, que había sido armado, y había recibido a esos futuros sacerdotes, ¿no es cierto?, que hicieron toda aquella historia, ¿no es cierto?, que nosotros tuvimos la suerte de vivir. Saspe cerró ese seminario, y después vino Storni, que continuó con el desastre, y que tuvo ese comportamiento, como yo no me voy a cansar de destacarlo porque fui testigo de ese comportamiento que no es ni siquiera cristiano, ni siquiera humano con respecto, porque el obispo es responsable, como lo hizo Monseñor Arancedo, el actual arzobispo de Santa Fe, con uno de los, padre Aguirre, ¿no es cierto?, que murió hace unos años. Él lo acompañó hasta el último momento de su hasta el momento de su fallecimiento. Por eso destaco la libertad con la que se manejaban estos tipos, ¿no es cierto?, que fueron capaces de hacer toda esa obra en ese momento, en ese contexto preconciliar. ¿No? Después vino el concilio, que nos abrieron las puertas, un poco de aire fresco, pero esto ocurre ya. Y en Santa Fe fueron los que prepararon el movimiento, fueron un núcleo muy importante del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. No, además, la idea de los colegios mayores prendió en Córdoba, porque el colegio mayor nació en Santa Fe, pero después había aprendido en Córdoba. Nosotros fuimos a Córdoba, a los colegios mayores,
Y además, en Córdoba se creó una línea humanista que venía de la idea de los colegios mayores y del Ateneo Universitario, y siempre lucha con la otra parte. Pero yo, ya que él comentó la laica, la libre, quiero decirle que nosotros, el día de que habían tomado la universidad, sobre todo ingeniería química, queríamos que la liberaran, y durante la semana habíamos hecho 3 manifestaciones por calle San Martín, volanteando y qué sé yo, de traje, corbata. En aquel tiempo usábamos gemelos, no eran de oro ni nada, eran gemelos de plata, pero salimos de ahí y vinimos, después de la misa universitaria, a protestar contra los reformistas que no querían, habían ocupado la facultad y no la daban. Nosotros 3 manifestaciones continuas en la semana, ni bolilla. Pedíamos al Poder Judicial, al gobierno, nadie llamaba bolilla. ¿Qué hicimos? Tomamos la facultad. Pero para entrar agarramos una escalera. Estaba el belga Bautilo, todos los que jugaban al rugby. Y así como un ariete, bom, rompimos la puerta. Y entramos a puñetazo limpio. A puñetazo limpio y lo barrimos. ¿Y qué pasó? En el colegio, en la parte la parte del industrial, estaban todos los políticos radicales. Y entonces le dijeron, ¿cómo van a ser a esos chupacillos que lo sacaron de acá? Entonces, claro, en la facultad había todo el laboratorio y qué sé yo, pero no había elementos como había en el colegio industrial, que había palos, había hierro. Yo un fierrazo por ahí, me puse la mano acá, mira, el gemelo que yo tenía quedó ovalado y me quebraron. El turco Jabón, me acuerdo que salió, le tiraron una piedra de arriba que le rompió el coso. Bravito, no sé todo lo que le habían hecho. Y cuando salimos, intervino la montada. Cuando salimos, intervino la montada. Y la montada, entonces, en ese tiempo tenía los sables. Así que yo tenía la mano quebrada y todavía cuando salí de ahí me fajaron. 5 puntos. Ya ahí nosotros como es allá en 25 de mayo de 1674, la Casa del Sastre, y bueno, fuimos allá. Después vinieron los reformistas a querernos pedir disculpas, qué sé yo me acuerdo que Bravo y todo eso lo sacaron. Pero yo tuve la suerte que esa misma noche me agarró un médico que siempre teníamos relación con nosotros y dice, vení, que no sé si me llegó al cuello o qué sé yo, entre eso, y bueno. Pero claro, siempre hay al cabo a los 2 días me llamó mi padre por teléfono, me habían dicho que a mí me había visto ensangrentado. No pasa nada. No, pero una de las cosas, bueno, hablando de esas anécdotas, a contar, porque eso fue antes del 58, bueno, venían con toc, a montar y tiraban bolita, entonces, a la mierda, y teníamos uno que era también salido del hospital, que con un palo de escoba los agarraba. Como si fuera esgrima. Sí, los vesteaba los tipos de los años, el tipo tac con un palo de escoba. Parte del bautismo del 58, bueno, estaba la universidad otra vez tomada por los reformistas, pero era la universidad. Y bueno. Perdón, pero nosotros logramos con eso, que rompimos la puerta y qué sé yo, que entonces intervino el Poder Judicial y todo, y nos sacaron a nosotros, nos sacaron los otros y después volvieron a normalizar
normalizar. Sí, se normaliza. Bueno, entonces, toman la universidad, toman, digamos, sobre Cándido Pujarto, o sea, toman la universidad y, bueno, hay que concentrarse. Entonces, nos concentramos en esta casa. Bueno, ¿y qué llevábamos? Llevábamos el alma, el corazón y unos palos, nada más. Y yo tenía la misión de... año 58, a mediados del 58, todavía estaban las modificaciones que se habían hecho para la reforma de la Constitución del 57. O sea, todavía estaba... Y había una parte, donde ahora está frente a Gilcomar, ¿no? ¿Gilcomar es? Sí, frente a Gilcomar. Bueno, esa entrada, no el ET10, sino la entrada, bueno, eso había que romperlo. Entonces, ahí sí, un objeto contundente, un hacha, no me acuerdo cómo se fue, y había que romper, o sea, para permitir esa entrada, para hacer un agujero, porque distraer la atención, porque la entrada, el grueso, que salimos de acá por San Jerónimo para retomar la universidad. Bueno, por supuesto que empujar y abrir, tratar de abrir. Lando Ima recibe un cachiporrazo, bueno, sangre, pero bueno, ahí ya interviene la Policía Federal, ¿no es cierto? Y ahí se termina todo. Los bomberos de adentro, no, digamos, había tanta resistencia, así que ahí se terminó. Y siguió la huelga. De todas maneras, creo que, como decía Fauda, digamos, el colegio, si el Ateneo fue, digamos así, el centro de la lucha gremial, y estaban juntos. De acá salíamos a las asambleas del Ateneo, y bueno, ya lo hablarán el próximo, pero en la próxima vez cuando hablen de Atilio, ¿no es cierto? Pero yo lo estoy viendo a Atilio con una patita así, y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque la toma, dice, mira, lo que hay que hacer acá es nafta y fuego. Era el padre Atilio. Nafta y fuego. Yo creo que estamos hablando de la libertad en la que se formaron estos curas, y esa libertad es la que tuvimos, digamos, acá para... no era una libertad condicionada, éramos libres, ¿no es cierto? Pero evidentemente que uno veía al viejo, ¿no es cierto? Y yo fui con uno de tercero, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo las diferencias eran mayores. Bueno, ¿qué hacía? El viejo ayudaba, ¿no es cierto? Ayudaba si a uno le pasaba algo, estaba al lado de uno, o sea, nos acompañaban, ¿no es cierto? Nos acompañaban y nos acompañaron a crecer lo que ellos vivían, y después, bueno, por supuesto, el viejo dice, mira, yo estoy yendo acá al barrio tal, yo soy, bueno, si uno lo acompañaba y también, digamos así, el domingo iba a ese barrio y acompañaba al viejo, y así empezamos a conocer al otro, porque como universitarios en general teníamos un buen pasar, o sea, de nuestra familia, un buen pasar por más obreros. La mayoría éramos hijos de obreros, y tenía un pasar suficiente, ¿no es cierto? Había mucho pecado, pero un pasar suficiente, pero el conocimiento del pobre, o sea, del pobre que nosotros vimos en ese momento, no lo teníamos. O sea, ese fue un impacto y algo muy grande, ¿no es cierto?, que recibimos por estar viviendo entre estas paredes. Y algo que tengo que agradecerle, y eso es muy personal, a Ernesto, es en una confesión, esas cosas que uno dice, y bueno, pero lo que estoy haciendo, y qué me va a pedir Dios, qué cuentas me va a pedir Dios de lo que estoy haciendo. Y me dijo Ernesto, Dios te va a preguntar mañana lo que vos estás haciendo, lo que vas a hacer por el tema de la donación de sangre, de órganos, y todas esas cosas en las que vos andás. Y yo creo que si me faltaba algo como para, digamos,
tomar partido por esa, digamos, por ese trabajo, por ese hermoso desafío, ¿no es cierto? Ernesto me lo dio, así que por eso Pancho, así que después pueden conversar o consultarlos personalmente a ellos. Para hacerlo ágil, la conclusión que yo hago un poco a nombre de ustedes, primero agradecerles a Pedro y a Fauda la presencia acá, agradecer la riqueza de su vida, y ustedes van a ver que muchas cosas de lo que ellos dijeron, de alguna manera redefinidas, siguen apareciendo en el Colegio Mayor. Para ustedes lo importante, muchas cosas posiblemente no la habrán entendido, o posiblemente, bueno, esa es la riqueza también de esto, es saber que necesitamos saber mucho más, conocer la historia del colegio, conocer la historia del país, conocer la historia de las corrientes políticas, las corrientes ideológicas, porque nosotros somos no fruto de un repollo, sino que somos de una matriz cultural que tiene sus raíces. Así que esto también nos invita un poco a veces a crecer en el colegio, a seguir enriquecernos permanentemente. No perdamos tiempo en esta edad. El colegio, lo que tuvo desde el inicio hasta ahora, es que el que pasó por acá exprimió a su máximo su tiempo y seguramente se enriqueció. Así que un poco ven que estos testimonios siempre van en esa perspectiva. Hay que ser testimonio, con jóvenes, esta vida universitaria no se repite más. En aquella época se dieron palos por derecha, palos por izquierdas, en otra época hubo paz, en otra época hubo balas por derecha y balas por izquierda. Después, gracias a Dios, ustedes son hijos de la democracia, ha crecido mucho la libertad, pero cada época tienen que encontrar la forma de responder a la realidad y van a ser realmente felices si encuentran la forma. Así que los invitamos a compartir un pequeño pancho y nuevamente un aplauso para todos.